La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte, ni que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más, no te engañes, tú no podrás. Dos caminos tú me trazaste, uno yo escogí, el angosto yo escogí, porque en él hay salvación y felicidad. Señor Jesús, escúchame. Mira las almas que están perdidas en ese mundo cruel. Gracias, Señor, por tu bondad al descubrir este camino de dicha y de paz. Recibe hoy mi corazón, es todo lo que tengo y lo que puedo darte, tuyo soy, Señor. Miro los cielos y las estrellas, veo tu mano allí, pongo mis ojos en la tierra, contemplo la belleza, también tú estás aquí. Señor Jehová, te adoraré. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Gracias, Señor, por tu bondad al descubrir este camino de dicha y de paz. Recibe hoy mi corazón, es todo lo que tengo y lo que puedo darte, tuyo soy, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad al descubrir este camino de dicha y de paz.
tengo y lo que puedo darte. Tuyo soy, Señor. Jesucristo es el mismo de ayer, Jesucristo de ayer y de hoy. Su poder es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, que salva al pecador. Su poder es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, que salva al pecador. Clavado en una cruz murió por mí, su sangre derramó también por ti. ¿Qué has hecho tú por ese amor que te mostró mi Salvador? Si hasta hoy no has querido oír su voz. ¿Qué has hecho tú por ese amor que te mostró mi Salvador? Si hasta hoy no has querido oír su voz. Como manso cordero se entregó, con los brazos abiertos él murió. Solo en Jesús hay salvación, solo en su nombre hay perdón. Si le aceptas te dará su bendición. Solo en Jesús hay salvación, solo en su nombre hay perdón. Si le aceptas te dará su bendición. Jesús Nazareno, clavado en la cruz, un velo de sangre su rostro cubrió, su rostro se trinó cual un lirio mustio.
turba doblan sus rodillas burlándose de Eli, Eli, lama sabachthani, clamava l'excelso divino Jesús, el gran Redentor, de nuevo exclamó con fuerza potente, su espíritu dio. Y crucificado, divino maestro, vinagre con hiel dieronle a beber, repartos entonces el santo vestuario y sobre su capa la suerte se echó, rasgándose el velo del templo en dos partes, las piedras se hundieron, la tierra tembló y de los sepulcros entonces se
sintonía de todos los que están también en Radio Uno en Cristo escuchando esta transmisión. Amén. Los días domingos a las 6 de la tarde se transmite por radio también. Amén. Gloria al Señor. Tito 1, versículo 12 y 13. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hablando de ciertas personas. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo lo siguiente: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio que dio ese profeta, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a hablar hoy día, el título del día de hoy es los cretenses. Los cretenses. Quizá un tema o un concepto quizás no muy conocido, pero bíblicamente, amén, era muy conocido los cretenses. Amén. Vienen de una isla llamada Creta, al sur de Grecia. Es una isla grande, una de las más grandes que hay, de Grecia, que le pertenecía a Grecia. Bueno, en ese momento obviamente era romana. Todo el mundo de aquel tiempo era romano. Roma lideraba todo y ganaba todo. Pero bueno, Alejandro Magno y todo aquello eran los que habían formado estas grandes ciudades. Su papá Felipe, habían conquistado muchos lugares, muchos territorios, y entre ellos estaba lo de Creta. Se decía que ahí había nacido Zeus. Es una historia solamente, ¿me entiende? Zeus en mitología. Pero en la filosofía de los griegos, Creta era una isla muy interesante, muy importante. Se habían desarrollado hechos del Olimpo, de los dioses de los griegos, que para ellos eran muy valiosos. Entonces todos los que habitaban en Creta eran cretenses. Amén. Estamos hablando hoy día de los cretenses. Esta isla, amén, que desconocía la gracia de Dios, la bendición del Señor, pero de cierta manera sí conocían a los judíos. Los judíos fueron esparcidos desde que se le hizo pedazo el templo en el año 587 antes de Cristo con el rey babilónico, amén, Nabucodonosor. Desde aquel tiempo, cierto, se esparcieron muchos judíos por diferentes lugares, y entre todos aquellos lugares también llegaron a Creta, a la isla de Creta. También llegaron a Chipre. Usted entenderá también que hemos hablado muchas veces de Chipre. Bernabé de Chipre, él nació allá en Chipre, el gran Bernabé, que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, entre todas las islas que se han conocido en aquel tiempo o del mundo antiguo hasta el día de hoy, la isla de Creta sigue. Hay monumentos, hay templos elevados a Zeus, a los dioses de los griegos, hasta el día de hoy. Busquen Google un poquito, isla de Creta, y ahí hay una gran cantidad de arqueología relacionado a los griegos. Bendito sea el Señor. Eran lugares extremos, lejanos, idos, lejos del territorio donde se desenvuelve toda la Biblia. Nosotros entendemos que donde se desenvuelve la historia bíblica, la parte histórica de las Escrituras, es en Jerusalén, mar Mediterráneo, amén, por allá Jordán, por un poquito más abajo los egipcios. Ahí está como toda la historia, pero creemos nosotros que la historia está en torno a Israel, y no es tan así. Fuera de Israel habían otros imperios, otras naciones que se desarrollaban. Recordemos que el mismo Abraham no nació en Israel. Abraham viene de Babilonia, amén, de las tierras paganas. De allá Dios lo sacó, del otro lado del río del Éufrates, de allá lo llamó. Él dijo: sal de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, a una tierra donde fluye leche y miel, le dijo. Y llegó a la tierra y había hambre, recordará usted. Y tuvieron que ir arrancando a Egipto, y su hijo Isaac hizo exactamente lo mismo. No es porque Dios se equivoca, sino que había una promesa futura para este gran patriarca. Entonces de allá del rincón del mundo, de allá lo sacó Dios a Abraham y lo trajo, cierto, a las tierras que posteriormente fueron llamadas las Palestinas. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, entre todo ese mundo había ciertas islas, Chipre, Creta, en donde llegaron también los judíos, no a implantar su religión
ni su forma de vida, sino que solamente algunos escapaban de la muerte. Amén. Es como cuando empezó la persecución de los fariseos a los cristianos, y los cristianos salieron arrancando, capítulo 8 de Hechos, a Samaria, a predicar la palabra, otros a Antioquía y a muchos lugares. Hizo bien la persecución a la iglesia. Si no hubiese habido una persecución en el territorio de Jerusalén, la iglesia no se hubiese expandido como se expandió. Felipe fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a predicar la palabra, y así el Espíritu Santo lo sacaba del territorio judío para salir hacia afuera. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, hay algo muy maravilloso en la Biblia que nosotros quizás se nos pasa por alto, pero hoy lo vamos a aprender un poquito mejor. En el derramamiento del Espíritu Santo, 50 días después de que Jesús se fue de la tierra o fue alzado al cielo, vino el Espíritu Santo de una forma extraordinaria. Lo conocemos en la historia, capítulo 2 del libro de los Hechos. Y se manifestó de una forma maravillosa en lenguas no celestiales en ese momento, aunque existen lenguas celestiales, pero en ese momento fueron lenguas de idiomas terrestres, de países, de naciones. Y el Espíritu Santo no actúa locamente, lo hizo muy pulcramente, limpiamente, sabiamente lo hizo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del inicio de la buena cosecha. Porque, por ejemplo, cuando los judíos sacaban las primicias de sus cosechas, del trigo, por ejemplo, sacaban un montón de primicias, las llevaban al Señor y tenían que contar 50 días después para ir a cosechar. Ese era el día de Pentecostés. 50 días, Pentecostés viene de 50, eso significa la palabra Pentecostés. Amén. 50 días después empezaba la cosecha masiva de los campos. Y no solo por un hecho agrícola se conmemoraba Pentecostés, sino que por un hecho también histórico espiritual del Sión, del monte de Dios, que dice la palabra que después de 50 días de haber salido de Egipto, 50 días más Dios se manifiesta en el Sinaí. Y ahí derrama a Dios su presencia y las tablas de la ley. Por lo tanto, Pentecostés era una fiesta en donde recordaban la entrega de la ley mosaica y también el inicio de la cosecha en la agricultura. ¿Cómo Dios cuadra las cosas? ¿Cómo es que el Espíritu Santo llega justo en esa fecha? Y ahora, ¿por qué llegó justo en esa fecha? Porque era en esa fecha, en Pentecostés, en donde desde diferentes lugares del mundo, rincones pero lejísimos, lejos, llegaban a Jerusalén en Pentecostés a agradecer a Dios la entrega de la ley, el comienzo también de la cosecha agrícola. Entonces habían judíos de diferentes lugares, de Asia Menor, de Grecia, de España, de Roma, de Creta, del sur de Israel, allá en Egipto, en Cirene, de Chipre, de diferentes lugares llegaban, pero no llegaban con la lengua aramea, que era la lengua de ellos. Tampoco llegaban sabiendo el hebreo, porque llevaban años, generaciones, aprendiendo lenguas extrañas, lenguas de otras naciones. Por lo tanto, no muchos sabían el hebreo. Llegaban a Jerusalén y tenían que andar con traductores de repente. En otras ocasiones llegaban con sabios más antiguos que sabían el hebreo y trataban de entender lo que pasaba en la fiesta misma. Pero entre todos estos había un gran número de gente que no sabía hablar el arameo. ¿Qué lengua habló Jesús? El arameo. Jesús no hablaba el inglés, por ejemplo, tampoco el chilense, ni el mapuche. Él hablaba el arameo y el hebreo. Se dice que también habló el griego porque habló con Pilato, y Pilato hablaba el latín y el griego. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué interesante lo que estoy diciendo? Porque no solamente son datos históricos, hermano, que para que usted diga, oh, ¿qué sabe el pastor? No, porque vamos a ir a un texto bíblico, el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, versículo 8. Escuchen bien, porque esto lo pasamos por alto. La gente se extrañaba de las lenguas que escuchaban la manifestación del Espíritu Santo en el día que comenzó la iglesia de Cristo. Amén. Pentecostés, ahí nació la iglesia de Cristo. Ellos decían, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia,
en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Imagínense las lenguas que se estaban manifestando en día de Pentecostés. Algunos han asociado las lenguas de Pentecostés en ese día solo lenguas angélicas, pero no. Lo bíblicamente hablando, estudiando bien el texto bíblico, estamos hablando de que el Espíritu Santo estaba hablando en lenguas humanas, lenguas terrenales, con el fin de que haya una expansión de la verdad de Cristo. La gente venía a ese lugar que era el inicio de la iglesia. Entonces empezaron a escuchar maravillas, presencia de Dios, palabra de Dios, presencia de la palabra de Cristo Jesús como el único Salvador. Cada uno en su lengua. Venían judíos asiáticos, judíos africanos, judíos de diferentes lugares. Llegaron ese día y todos los oían, cada uno en su propia lengua. Repito, partos, medos, elamitas, regiones lejanas, más allá de Cirene de África, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, es decir, no judíos convertidos. Y el versículo 11, ponga atención, dice, cretenses y árabes. Gloria a Dios. El Espíritu Santo habló una lengua de las islas de Creta, el griego koiné, que le llaman, y el griego un poquito más elevado, como un griego de los pitucos también que habían diferentes clases de griego. Toda esa lengua el Espíritu Santo la habló, todas. ¿Pero qué hablaba? No cosas incoherentes para ellos, sino que la palabra de Dios, la salvación de Jesucristo. Por lo tanto, todos los que ahí estaban, porque dice cretenses y árabes, hasta lengua arábica habló el Espíritu Santo, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria al Señor. Quizá era un dato que no lo teníamos considerado, pero el Espíritu Santo habló en lenguas aquel día para proclamar la palabra del Señor. Bien dice Pablo mismo en el libro de Corintios cuando habla que las lenguas son testimonio para los incrédulos. En este caso se aplicó bien, muy bien se aplicó para aquellos, porque ellos oían la palabra cada uno en su idioma. Y a partir de ahí los cretenses que habían llegado en Pentecostés se fueron de la fiesta que duraba 7 días, 8 días, se fueron a su isla de Creta llevando ¿qué cosa? Palabra de Jesús. Era raro, pero ellos no habían para eso. Ellos iban a celebrar una fiesta judía, pero se llevaron la palabra de Dios en su propia lengua. Ahí comenzó el avivamiento en Creta. La palabra de Dios llegando a esa gran isla de Creta. Bendito sea el Señor. Esto es tan lindo, tan extraordinario, que yo vuelvo a decir que el Espíritu Santo hace las cosas bien. No hace las cosas locas, las hace bien. Tiene un propósito, Él tiene un fin. Jesús lo dijo en Juan 14 y también en Juan 16. El Espíritu Santo vendrá y redarguirá al hombre, convencerá al hombre de justicia, de juicio. Le hará, como el mismo Jesús dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo me glorificará. Os hará entender las cosas. Os llevará a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Y gloria al Espíritu Santo también. Él es grande, es maravilloso. Él merece honra, gloria, alabanza. No es una fuerza inconsciente, es Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, pues, hermanos, nosotros somos trinitarios. Creemos que Jehová es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Si usted ve de los libros de los Hechos, el libro de los Hechos de tapa a tapa, todo es una obra del Espíritu Santo. Él movía las piezas. Él hacía que Pedro viese una visión y luego llamaba a Cornelio para que lo recibiera. Él hacía todo. Tomaba a Felipe y lo mandaba para un lado. El Espíritu Santo hizo todo el libro de los Hechos de los apóstoles. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Él, hermanos. Bien, entonces todos los hechos, todo tiene una explicación y se cuadra. Se recordará usted cuando Pablo estaba yéndose prisionero a Roma y en esa navegación
antes de que el barco se rompiera. Usted más o menos conoce esa historia. Me imagino que la conoce, mi hermano, amén. Que Pablo iba de prisionero a Roma y se le rompió el barco, se le hizo pedazo el barco. Amén. Estuvieron náufragos, agarrados de un palo. Pablo en la noche no hallaba cómo salvarse. Y todos se salvaron, pero todos agarrados de unos palos. De los palos del barco, hermano. Algunos me dicen, me gustaría ser como Pablo. ¿Sí? ¿Le gustaría ser como Pablo? Bendito sea el Señor. Si no te saludaron, ya te vais taimado. Imagínese Pablo. Amén. Toda una noche náufrago, agarrado de un palo para sobrevivir, el pobre hombre, hermanos. Bendito sea el Señor. Antes de que ocurriera ese desastre del barco, iban rodeando, dice el texto bíblico 27:7, dice, iban rodeando la isla de Creta. Ahí menciona segunda vez este lugar, Creta. Pablo iba rodeando ese lugar. Se dice que cuando Pablo incluso estuvo náufrago, llegó a la orilla, él le mordió la serpiente. Me imagino que eso también todos lo sabemos, ¿saben? La isla quizá no era Creta, pero estaba muy cerca a Creta. Y había en cierta manera un conocimiento de la verdad de Cristo. Pues recuerden que había pasado 2, 5, 20 años o 10 años atrás, donde en Pentecostés el Espíritu Santo se encargó de llevar la palabra en el idioma de ellos a esa ciudad. Los cretenses, donde habían griegos, latinos, romanos, judíos, de muchas etnias, de muchas razas. Gloria al Señor. ¿Por qué hablo todo esto? Porque a veces no consideramos Tito, libro de Tito, capítulo 1, en el versículo 1 en adelante. Vemos, por ejemplo, el versículo 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. A Tito, verdadero hijo, dice, hijo en la comunión de la fe o en la común fe. Y el versículo 5 dice que que era un engendrado de Pablo. Pablo trajo a Tito al evangelio, igual que Timoteo dice a Filemón, también dice, mi hijo que engendré en mis prisiones. Entonces había una cierta paternidad espiritual del apóstol con aquellos que venían a Cristo por medio de su palabra. Entre ellos estaba Tito. Tito no era un judío, era un griego. Amén. No tenía raza judía, era un griego convertido al Señor. Tito fue un personaje, los jóvenes quizás recordarán, que cuando ya estaban en Antioquía, Pablo y Bernabé, amén, luego del primer viaje misionero, llegaron a esa iglesia linda de Antioquía donde estaban todos los no judíos allá creciendo en número. Llegaron los judíos a arruinarle el plan a Pablo, a decirle a la iglesia de Antioquía que tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que abstenerse de comer chancho, cerdo, todas esas cosas que enseñan los judíos hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Pablo tuvo una discusión, dice el texto, no pequeña con ellos. Peleó con ellos verbalmente, obviamente, no a los combos. ¿Está bien? Entonces hablamos ahí los jóvenes cuando estábamos hablando de todo el camino largo del primer viaje misionero de Pablo, que es una historia pero es extraordinaria, hermanos míos. Se enfrentaron a estos judíos y había tan confusión en la iglesia de Antioquía que no había ninguna confusión antes. Todos creían en la gracia, todos creían en la fe, todos creían en la palabra de la gracia. Pero llegaron los judíos y trajeron la duda en la cabeza de los cristianos de Antioquía. Pablo y Bernabé dijeron, vamos a tener que ir a Jerusalén a tratar este tema de los judíos. Allá un concilio, el primer concilio de la historia fue en Jerusalén. Hay muchos concilios que hubieron hasta unos pocos años atrás, que hubo los últimos concilios, amén. Pero este fue el original, el bueno, el genuino, pues. Yo le compartí hace un tiempo atrás en el WhatsApp el concilio de Nicea. Sería bueno que lo leyeran, amén. Después viene el concilio de Éfeso. Usted cuando toma esta Biblia que tiene en sus manos, ¿saben cuándo juntaron esta Biblia? Cerca del año 400, un poquito más incluso. Unieron los 66 libros. Antes solo algún grupo tenía 3, otro tenía 10, algunos tenían solo el Antiguo Testamento. Entonces sirve algo de estudiar de los concilios. Pero bueno, el primer concilio que hubo en Jerusalén fue Pablo, Bernabé
Y un pequeño discípulo, no era niño, no era joven tampoco, pero era nuevo en el evangelio, llamado Tito. Tito, que Pablo se lo ganó. Que algunos dicen que se lo ganó allá mismo en Creta. No está muy seguro eso. Pero de que era un griego, se lo ganó para Cristo. Él mismo dice, a Tito, verdadero hijo en la comunión de la fe. Era un hijo espiritual. A que lo acompañaba donde Pablo andaba Tito al lado de él, como Timoteo también andaba al lado de él. Amén. Y otros más andaban al lado de Pablo. Era un discípulo que aprendió mucho y llegó a ser no cualquier hermanito de las iglesias. Fue el ordenador de ministros, pastores, obispos de las iglesias que habían en la isla de Creta. Ponga atención en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Así empieza. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La isla de Creta era más grande que la isla de Chiloé, por ejemplo. Había muchas iglesias, pero había un gran desorden en ellas. Había cosas muy deficientes en la isla de Creta, en los hermanos cretenses. Entonces Pablo, como él no podía estar en todas, llamó a su discípulo Tito, que llevaba años ya aprendiendo de primera fuente del apóstol, y le dijo: Tito, te voy a dejar en Creta. Anda para allá, predica la palabra, levanta obreros, ancianos, pastores, diáconos, gente con testimonio, no cualquier persona. ¿Por qué cree usted que Pablo empezó a involucrarse en la isla de Creta o tratar de hacer modificaciones a la isla de Creta? Porque había un caos, había un desorden. Y lo vamos a leer. Quizás nunca hemos puesto mucha atención a este primer capítulo, pero hay cosas muy interesantes en este primer capítulo. Bendito sea el Señor. Bueno, lo hemos leído. El versículo 19, ¿cuál fue? Capítulo 1, 19, 2, 19. Amén. 12, perdón. Dice: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. El 12, imagínense. ¿Cómo era la gente que vivía en Creta? Malas bestias, glotones, ociosos y mentirosos. Ay, Señor, ¿cómo levantar una iglesia en ese lugar, hermanos? Bendito sea el Señor. Qué difícil. Pero ¿saben qué? Aquí no se escandalicen, amén. No fue algo que Pablo se le ocurrió. No es que Pablo hizo una encuesta en la isla de Creta. No es que él fue a hacer no sé, pues tuvo 5 años haciendo encuesta en cada casa para saber cómo eran los cretenses. ¿Cómo fue que Pablo obtuvo esta información? Que los cretenses eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Por un filósofo, un griego, un poeta griego llamado Epiménides. Epiménides, el versículo 12 lo dice. Uno de ellos, su propio profeta. Aquí Pablo hace mención de un poeta griego, de alguien que estuvo investigando la isla, que no fue Pablo. Pablo toma un extracto de un poeta griego, que no era solo un poeta, era un filósofo griego, era un poeta griego, era un artista griego, que dijo en uno de sus escritos, mire, ponga atención a esto, hermano, porque es muy interesante. Pablo leía mucha literatura. ¿Cómo que llegó esta información? Porque leía otros libros, no para aprender de ellos, sino que para poder interiorizarse de cómo era, en este caso, la gente que vivía en Creta. De esta manera Pablo se dio cuenta que en Creta hubo antiguamente, en el año 300 aproximadamente antes de Cristo, un filósofo llamado Epiménides, un griego, que había hecho un escáner de cómo era la gente en Creta. Y Pablo dijo: la gente en Creta es desordenada.
La gente en Creta, bueno, si lo leemos más atrás, amén, es preciso taparle la boca a esta gente. Mire lo que dice Pablo, versículo 11. Tapar la boca a mucha de esta gente de la isla de Creta. Porque hasta un mismo filósofo griego dijo que son mentirosos, glotones, amén, malas bestias y ociosos. Bendito sea el Señor, hermanos. Ahora definamos una cosa. Bueno, lo hemos definido hace un tiempo atrás, amén, cuando hablamos acerca del periodo de los libros apócrifos, amén. Busque eso en internet si usted es nuevo, amén. ¿Por qué el libro de Enoc no entró a la Biblia? Si Judas hace mención de él, ¿cierto? Hay una pregunta, todos quizás se han hecho, yo en mi tiempo también me lo hice. ¿Por qué Judas dice como dice Enoc? Y toma Enoc, unos párrafos de Enoc, que el capítulo 9 parece del libro de Enoc, o el capítulo 1, hace mención de un capítulo, unos versículos de Enoc, un libro que no está en la Biblia. Pero Judas hace mención de ese libro. Pero no porque hace mención del libro santifica ese libro o lo declara inspirado. Pablo tampoco, al usar las palabras de Epiménides, no tampoco lo santifica, ni lo canoniza, ni lo muestra como ilustrado de Dios. Solo ambos hacen una mención. Como usted hace una mención si predica acá, va al libro, al diccionario de la RAE, Real Academia Española. Saca algunos temas por aquí, algún ejemplo. No por eso la RAE va a ser santa. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando le preguntan a usted por qué no entró en el canon, por qué no entró a la Biblia, no, porque simplemente se hizo mención de él. Como Pablo hace mención de un poeta, ahora lo estamos leyendo, un poeta. Y como Josué hace mención del libro de los ejércitos de Jehová, que tampoco existe ese libro, pero Josué hace mención de ese libro. Hay muchas cosas interesantes, hermanos, que son muy lindas de aprender. Y ya la enseñamos. Pastor, ¿cómo poder buscar eso? En YouTube, en el canal de la iglesia, encuentren aquello. Amén. Va a ser de harta edificación. Pero bueno, volvamos al tema. En Creta había un desorden. Los líderes no eran muy buenos, parece. Entonces Pablo dijo, quédate acá, ordéname este charquicán que hay acá, y te voy a darte unos requisitos para que establezcas a estos líderes. Tienen que ser irreprensibles, marido de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No tiene que ser soberbio, iracundo, no dado al vino, no pendenciero. No tiene que ser una persona codiciosa de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal cual ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Ay, Señor, si yo hubiese sido Tito, hermano, ¿qué peso tenía en mi cabeza? Aquí te dejo en el puerto, chao, nos vemos después. Esas son las condiciones, esos son los requisitos. Empieza a trabajar. ¿Cómo hubiésemos hecho nosotros ese trabajo, hermano? Buscar con un ojo clínico, con pinzas, a alguien del grupo de los que están reunidos debajo de esas 4 paredes y buscar ver su testimonio, ver cómo, cuál es la lista de... Yo creo que Tito, mira, agarra toda la lista de Pablo. Bendito sea el Señor. No, este no cuadra. Ya, este se ve bonito. Ah, pero tiene 2 mujeres. Chao. Bendito sea el Señor. Este se ve increíble, pero sus hijos son rebeldes. Chao, tampoco sirve. Bendito sea el Señor. Harta tarea, ardua tarea del gran Tito, hermanos. Bendito sea el Señor. Ponga atención ahora a lo siguiente, versículo 10. Porque aún hay muchos contumaces. En las iglesias de Creta hay muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Se metieron los judíos nuevamente a arruinar la iglesia, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Un propio profeta de ellos, Epiménides, amén, el filósofo griego, dijo que todos los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Si usted busca en internet los cretenses, va a encontrar que siempre es como sinónimo de cretenses mentirosos.
Eran gente mentiroso, eran tránsfugos. Daban vuelta al medidor para que le cobraran menos. ¿Me entiende o no? Estaban colgados del wifi del vecino. ¿Me entiende o no? Gracias a Dios que aquí no hay cretenses. O quizás sí, vos, si para allá va la palabra, vos, ¿qué cree usted? Gloria al Señor. Yo te dije, hija mía, que hubiésemos venido en la mañana. Malas bestias, mentirosos, ociosos, glotones. Gloria al Señor. Eso lo dijo Epiménides, pero en el 13 Pablo corrobora lo que dice el filósofo. Este testimonio que dijo tal hombre es verdadero. Por tanto, Pablo le dice a Tito, envalentónate, hazte de valentía, con carácter, y le dice, repréndelos duramente, dice. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe, para que no atiendan a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los incrédulos, para los que no tienen moral, todo es malo, nada es bueno. Eso es lo que sigue diciendo Pablo acá. Gloria al Señor. Pero ¿a dónde va esto, hermanos? ¿Cómo fue y cómo es que nosotros que tenemos otra cultura, otra forma de vida? ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos, los evangélicos deberíamos de caracterizarnos, de catalogarnos, de distinguirnos, hermanos, de una forma diferente, contraria, opuesta de cómo vive este mundo. Este mundo tiene su idiosincrasia, su forma de ser. Este mundo tiene una vida desordenada, una vida como los cretenses, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así lo demuestran los estudios sociológicos de cada nación. Los mexicanos son así, de esta manera. Los argentinos son así, de esta manera. Los gringos también son así, de esta manera. Los chilenos también somos así, de esta manera. Es fácil encontrar un chileno, dicen por ahí, en España, en Gringolandia, donde sea. Se notan los chilenos. Su forma de hablar, su vocabulario, amén. Su forma de decir las cosas, los garabatos, que son muchos de ellos propios solo de acá, de Chile. Bendito sea el Señor. Siempre llegan tarde, siempre sean de los primeros. Nunca son responsables, siempre pagan a última hora. Olvidadizos. Así son todos estos cretenses. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el drama? Que la cultura de los cretenses se estaba metiendo dentro de la iglesia. Y había un desorden, ayudado también por los judíos que venían enseñando cosas raras. Entonces Pablo le dice a Tito, envalentónate, crea carácter y anda a reprender a esta gente duramente, dice el texto, le agrega la palabra duramente, repréndelos con dureza, porque no entienden de otra manera. ¿Cuál es el drama entonces en esto de los cretenses? En el tema de los cretenses, el mayor problema es que se había mezclado la cultura de la isla y se había entrado inmiscuido en una iglesia santa, pura, limpia, que venía del cielo de Dios. Porque la palabra viene del cielo, el evangelio la trajo Jesús. Y cuando alguien viene a Cristo y se envuelve en el evangelio, Dios empieza a cambiar la vida, empieza a hablar diferente, empieza a mirar diferente, empieza a tener opiniones distintas, empieza incluso a vestirse distinto. Toda su vida es diametralmente opuesta a los cretenses, hermanos. Que los cretenses sean malas bestias, no yo, tampoco usted. Que los cretenses sean buenos para la mentira, ellos, tú no, yo tampoco. Que ellos sean, cuando dice la palabra glotones, no está hablando solo de guatones, porque aquí estaríamos todos fuera entonces.
Serían 3 o 4 que se salvan nomás. Bendito sea el Señor. Cuando habla de glotones que vivían de la parranda, en la fiesta, en el carrete, de eso está hablando. En Creta habían fiestas todo el tiempo a Zeus y adoraban a Zeus en esa algarabía y lujuria que le eran propias a veces de los griegos. Bendito sea el Señor. Entonces eran ociosos, les gustaba solo la parranda, la fiesta, el pasarlo bien. Hermano, estoy dando características del mundo, de Creta, de los mundanos, no de nosotros. Bendito sea el Señor. Por tanto, dice Pablo a Tito, repréndelos para que sean sanos en la fe. Allá hay una indecisión, allá en esa isla hay mucho pecado, muchas cosas raras. Anda a corregir lo deficiente, arregla esas cosas malas que hay allá. Lo peor de todo es que los líderes que había no eran buenos. Lo que hizo Pablo era hacer como un barrido de las iglesias. Tito le decía a Tito, levanta nuevos líderes, saca a los que están ahí. Han llevado a la iglesia en cierta manera a inmiscuirse, a enlazarse con este mundo. Saca a esos líderes paganos y malos, pone a líderes y le da el listado, ya lo hemos leído: sobrios, justos, sanos en la fe. Esos líderes merecen la iglesia de Creta. No sabemos hasta cuándo estuvo Tito haciendo ese trabajo. Algunos dicen que Tito murió en esa isla. Algunos dicen que Tito envejeció en esa isla. Porque no es sencillo levantar gente con un buen testimonio. No es sencillo buscar gente y encontrar gente que no tenga nada que decir de él, que no era, como dice el texto, amador de ganancia deshonesta, que ande en una vida doble, que tengan una vida cambiada, transformada en ciertas situaciones que realmente van ensuciando la obra de Cristo. No es fácil encontrar gente así, hermanos. Gente que sea distinta a todas esas características nefastas, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Por lo tanto, dicen que Tito se quedó ahí. Y no sé si terminó la tarea, pero fue abuelo y murió en aquel lugar, dice alguno, siendo el gran obispo de toda aquella iglesia. Él no se estableció en una sola. Tito era en cierta manera un supervisor de las obras. Él andaba en todas las iglesias. No es que era un insometido, sino que al contrario, estaba siendo sometido a la palabra de Pablo. Él andaba en todas las iglesias. Estaba 2 meses, 3 meses. Encontraba a alguien que realmente tenía testimonio y decía: ya, tú vas a quedar de pastor en este lugar. Y él mismo lo ungía y lo colocaba como pastor. Ahora yo me voy. Acuérdate de estas cosas, le decía. No tienes que ser iracundo, dado al vino. No tienes que ser pedenciero. No tienes que ser ocioso. No tienes que ser mala bestia, mentiroso, ocioso, glotón. ¿Está claro? Sí, ya, me voy para otro lado. Y partía para otro lado. Y estaba 3 meses, 5 meses, 1 año. Y decía: este va despegando, como a veces uno va viendo los hermanos. Este va como cohete para arriba. Y a veces pasa eso como el palo encebado. ¿Ha visto el palo encebado alguna vez? Está como llegando arriba, y como que están llegando, y se refalan para abajo. Así hay algunos que uno dice: este va de camino a ser evangelista. Aquí yo he hecho ficha, le he dicho a veces a mi esposa. Y de repente va para abajo el palo cebado. ¿Cuántas veces habrá estado Tito en la misma situación? Este está bien, y se le caía. Ya, hay que poner el ojo en otro. Y ponía el ojo en otro. Ya, este está listo. Ya, ven para acá. Lo ungía, me voy para el otro lado, al otro costado de la isla. Y partía para otro lado, levantar otro obispo. Ay, Señor, qué trabajo más duro, hermanos. Qué trabajo más complicado. Imagínense si ya llevaba 10 ministros ungidos y 8 de ellos les salían malos. Imagínense la disolución, las penas. Por eso que los discípulos de Pablo fueron extraordinarios. Timoteo, Tito, amén. Hombres maravillosos, hermanos. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Dice el texto 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Reprobado es lo contrario a aprobar, que le fue bien en el examen. Reprobar es lo contrario, que le fue mal, que sacó un 2, un 1, un 0, que estuvo bien pero no pasó la prueba. Eso es una persona reprobada. ¿Cuántas veces no habrá estado en esa situación? No Tito, sino que la gente que estaba mirando a Tito. Pero antes, mi hermano mío, de poder seguir, vamos a centrarnos en el versículo 12, que es el más fuerte de todo este tema. Los cretenses, lo hemos dicho, mentirosos. Cuando habla de malas bestias, hablemos primero de mentirosos. Amén. Yo creo que no hay mucho significado que buscar ahí. Pues mentiroso no es decir la verdad. Mentiroso es tener una doble vida. Mentiroso es ser hipócrita. Mentiroso es ser sinónimo de fariseo, ¿me entiende? Una persona mentirosa es una persona que no se le puede confiar nada, que no sabe si va a ser leal a lo que le estás diciendo. Un mentiroso es una persona que no dan la gana ni siquiera ni hablar con ellos, pues, porque cambian las versiones. Usted le dice una verdad y ellos la manipulan, la adornan, la maquillan de tal manera que a veces lo arruinan a usted, su testimonio, su prestigio. ¿Hay gente así? Sí, hay gente así. ¿Hay gente maquiavélica? Hay gente maquiavélica. ¿Hay gente que te quiere hacer mal? Hay gente que te quiere hacer mal. Sí, es verdad, hermanos. Y no porque andemos perseguidos, como dice el libro de Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. No. A veces hay razones para evitar un saludo en alguien. A veces hay razones para no conversar con alguien. No digo que no hay que saludar, hay que saludarlo a todos. Pero después, con un tiempo, cuando se va conociendo a la gente, tú ya sabes de qué cosa hablar con él y de qué cosa no hablar con él. ¿O no? Se supone que esta es una característica de los hijos del diablo, porque Pablo dice, o Jesús dice, el diablo es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, los hijos de esos son mentirosos. Nosotros tenemos que decir verdades, aunque duelan, aunque de repente, hermanos míos, sean medias dolorosas, quizás podemos ocasionar algo terrible, diciendo las cosas con temor, diciendo las cosas con amor, diciendo las cosas con respeto. Todo se puede decir. Alguien dice por ahí, miente, que algo queda. Y es verdad, a veces mintiendo, algo queda. En esto de cultivar mentiras, por ejemplo, voy a llevarlo a un tema medio político. Amén. En esto de cultivar mentiras, a veces la izquierda es muy sagaz en esto. ¿Se acuerdan del estallido social? Andaban por ahí algunos diciendo, están disparando desde los helicópteros para abajo en las villas. Todo era mentira. En la estación Baquedano están violando a los jóvenes. Partieron para allá, todos, no había nada. Pero algo queda. Algo queda. Miente, que algo queda. Así a veces la gente. Usted puede escuchar del pastor, no es así. Usted dice, no es así. No, es así, pero algo queda. Una duda queda. Y si es verdad, dice usted, ¿y cómo sabe si no entiendo? Ese hermanito armando pleito. Porque el hermanito armando pleito habla harto. Entonces, ¿cómo sabe si algo de lo que dice es verdad? Miente, que algo queda. Gloria al Señor. Ahora, eso es muy común en los cretenses, digamos en el mundo, los mundanos. Pero qué feo es que nosotros, los que decimos tener un Dios veraz, que no miente. Dios no miente. Dios, el texto lo dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Dios no miente, hermanos. Y cuando Él nos promete algo, lo va a cumplir. Y cuando Él dice que va a venir, hermanos míos. Él no miente. Yo soy mentiroso, pero Dios no miente, hermanos. Bendito sea el Señor. Que se nos pegue eso entonces, pues. Que se nos pegue esa veracidad de Dios. No le pueden conocer a usted como la mentirosa del barrio, la mentirosa de la pobla, esa vecinita del pasaje tanto, la más mentirosa, y es evangélica. Gloria al Señor.
¿Usted vio el accidente? Sí, yo lo vi. ¿Y dónde estaba? Dentro de la casa, dentro de mi pieza. Pero lo vi, dicen. Así son algunos, pues. Bendito sea el Señor. Por eso es que el testimonio, el libro, el noveno mandamiento, no sé si el noveno, sí, no serás testigo falso de los 10 mandamientos. Amén. No dirás falsas testimonio. No nos prestemos nosotros para defender a algo o a alguien, lo que dice una persona, si no estuvimos ahí. Oye, tengo que ir a un litigio, me chocaron, cualquier cosa, me podía ir a ayudar. Ya, ¿qué tengo que decir? Di esto, pero si eso es mentira. Dilo nomás. Somos hermanos en la fe, tenemos que ayudarnos. Usted no se puede prestar para eso. Los cretenses son mentirosos y hasta el día de hoy se dice que los cretenses eran mentirosos. Pero usted no. Bendito sea el Señor. Usted no tuvo en esa pelea de gallo, hermano. ¿Para qué anda opinando? Bendito sea el Señor. ¿Usted no vio nada? Pero me lo imagino, pues, pastor. No es que la imaginación aguanta mucho, hermano. Bendito sea el Señor. Cuando el texto dice que eran mentirosos y malas bestias, una versión más nueva dice, en la traducción de malas bestias, habla de irracionales, de gente que no razona, de gente que actúa a la loca, de gente que agarra los platos, la cama, la casa y empieza nomás a hacer pedazos todas las cosas. Eso es ser irracional. Que usted dice, ya voy a empezar a pegarle un palmetazo nomás a mi hijo para que aprenda, y después sigue con la plancha caliente, ¿me entiende? Y después con los alambres de púa. No, pues, hermanos, eso es ser irracional, malas bestias. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermano. Pasemos al otro punto mejor. Glotones y ociosos. Diversión, pasarlo bien. Si eso es lo que se preocupa a la gente. ¿Usted cree que usted cuando viene a la iglesia, hay gente que, por ejemplo, viene a la iglesia, no viene con la misma cara que cuando va a vacacionar? Para vacacionar. No, nadie a la hora. Son las 2 de la mañana, todavía sigue despierto. La ansiedad. Tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana. No importa que pasemos toda la noche. No importa que no haya dormido, manejo igual nomás. Pero para la iglesia siempre hay pereza, siempre hay flojera, siempre hay excusas. Siempre, hermanos. La gente le dice, vamos a hacer un asadito. Van corriendo para allá. Yo no digo que sea malo, hermanos míos, una comida entre familia, entre amigos, de repente. Pero lo de Dios es lo de Dios, hermano. La Biblia no dice, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del hermano a cagüiñar. La Biblia no dice tampoco, yo me alegré con los que decían, vamos a comernos un asadito. La Biblia no dice tampoco, yo me alegré con los que me decían, vamos al McDonald's. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. El texto dice, mis pies estuvieron prestos, dice la palabra, para correr a la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. A los cretenses solo le importa, como dicen acá en Chile, la jarana nomás, la fiesta, el pasarlo bien. Eso importa. Es como, por ejemplo, usted puede estar 2 horas viendo una película y en las 2 horas no ve eso nunca. Pero acá, como ya no se ve con la mascarilla, quizás lo fome que estoy, muchos pueden estar ahí bostezando. ¿Usted se da cuenta que el mundo a veces es más atrayente, más atractivo? Como que lo hipnotiza el mundo a nosotros. Y lo de Dios siempre da flojera. Dios puede esperar. No importa que no lleguemos a la hora total, somos chilenos. ¿Me entiende o no? La idiosincrasia de los cretenses se les metió dentro de las iglesias. Y no puede ser que nosotros también, aunque somos chilenos, amén. ¿Cuántos dicen amén? Tengo cara de holandés, pero soy chileno, aunque no lo crean. Bendito sea el Señor. El chileno es flojo. ¿Ha escuchado eso, no? En la iglesia también hay hermanos flojos, se le está pegando. El chileno irresponsable siempre llega tarde. Eso también se está pegando dentro de la iglesia. El chileno es bueno para la pelea.
Es bueno para pelear, para la ñiñá. Ladran pero no muerden, pero ladran. Así son los chilenos. Así son los cristianos a veces también. Ese era el problema de Tito, tenía que corregir, entre muchas otras cosas, que los cretenses, su idiosincrasia, su forma de ser, se metió en la iglesia. ¿Cómo sacar eso para afuera? ¿Cómo sacarlo? Es muy difícil, hermanos. Si Dios no lo hace, no lo hace nadie, hermanos. Como les decía hace un rato atrás, los cretenses y los chilenos, en este caso, son buenos, no sé, para hacer trampa, para manipular la pesa, para que en vez de que pese 1 kilo, bajamos los gramos, ¿cierto? ¿Me entiende usted o no? ¿Me entiende, comerciante? Bendito sea el Señor. No, está saliendo mucha luz, hay que colgarse. Y nos falta el evangélico que anda colgado de la luz. ¿Y por dónde pasa el cable del vecino del TV cable? Por ahí pasa. Y de repente hace una jugadita por ahí, se conectan y se meten con el cable. Y los mismos que dicen: mi alma te alaba, yo te honro, Señor, tú eres todo para mí. Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude, Dios nos perdone, Dios nos cicatrice también después de todo esto. Amén. Que Dios sea con nosotros. No es fácil ser cristiano, hermanos. Estamos en el ojo del huracán. La gente nos mira, nos observa. La gente, aunque no sean cristianos y sean ignorantes de la Biblia, demandan que yo sea diferente. Sí, ellos quieren creer que yo soy diferente, porque ese evangélico tiene que ser distinto. Los evangélicos no mienten, dicen ellos. Los evangélicos no mienten. Me acuerdo que un día un jefe mío me dijo: Isaac, te voy a preguntar a ti porque sé que tú no mentís, me dijo. Hizo tal cosa, tal personaje. Estaba ahí al lado. Yo te dije que le iba a decir, le dije. Sí, lo hizo. Ya. Y siempre después me decía: yo sé que tú no mentís, me decía. Yo le tenía en sus manos 200 millones de pesos, 100 millones de pesos para transferir, algunos me decían, en las partes tránfugas que se hacen, por ejemplo, el recurso humano, amén. Hay sistemas de Transtécnica, sistemas en línea, amén, en donde usted puede fabricar root, colocar root, puede colocar a su mamá, incluso a quien sea, amén, y hacer transferencias, pagos para diferentes lados. Se ha encontrado el mío un desfalco de repente en las empresas de gente tránfuga, de gente mentirosa, de ladrones, de hurtadores. Por eso es que un día el gerente de la empresa un día me dijo: Isaac, tení 2 o 3 personas en tu iglesia que trabajen para esto que quiero. Tienen que ser profesionales, me decía. Pero te voy a pedir algo. Sí, dígame, le dije yo. Que sean como tú, me dijo. No estoy dando, hermanos míos, una vanagloria personal. Amén. Estoy diciendo la opinión que la gente tiene o debería tener de un cristiano. Que sean como tú. Yo le dije: no, le dije yo. No es que no haya alguien como yo, sino que no estaba dentro del tema del estudio académico. De eso. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. En esto hay mucho que decir, hermano, pero quizás vamos a terminar peleados. Es lo que no quiero. Amén. No se ponga usted a vender jabones, líquido, homo, y con el tiempo le echa pura agua. No. Dejemos hasta aquí el tema mejor, ¿ya? Póngase de pie, démosle gracias a Dios por su palabra. Demos un aplauso al Señor, porque Él nos habló, Él nos ministró, Él nos enseñó, Él nos educa. Gracias, Padre, porque tú nos educas, Señor amado. Gracias, Señor. Cierre sus ojitos, oremos al Señor. Padre bendito, Rey Dios Todopoderoso. Dios mío, ayúdanos, Señor amado. Aquí hay muchos hermanos nuestros que trabajan, Señor amado, con mercaderías, trabajan con recursos del patrón, trabajan, Señor, con el petróleo del vehículo del patrón, trabajan, Padre Santo, con tantas cosas que no son de ellos. Y quizá, Dios mío, como lo hace el mundo, porque eso es lo que dice la gente, es que todos lo hacen, todos roban, aquí todos roban. Y ese pensamiento cretense se le mete a veces en la cabeza, Padre Celestial, de algunos de los nuestros.
Todos roban cable, todos roban mercadería, todos roban plata, todos roban petróleo, todos roban benzina, todos cambian la pesa. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Porque soy cristiano, porque soy tu hijo, mi Señor, porque somos diferentes. Oh Señor amado, ayúdanos, Rey. Bendice, Dios mío, nuestra vida, Padre, porque cuando somos correctos, cuando somos veraces, cuando somos legítimos, tu nombre es exaltado, Señor amado. Como dice la palabra, cuando los hombres vean vuestras buenas obras, glorificarán a Dios por ellas. Yo nunca vi a mi jefe, a un amigo que me conocían, que hayan levantado la mano diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nunca, Señor. Pero cuando ellos tienen una buena opinión de uno, cuando ellos hablan bien de nosotros, Señor, ahí ellos glorifican a tu nombre. Sin siquiera saberlo, te alaban, Padre Celestial. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que son empleados, los que son empleadores también. Bendiga, Padre, a aquellos que manejan recursos, Padre, para que, Dios mío, hagan bien sus tareas, sus trabajos. Porque quizá aunque ni haya una cámara que los vea, un ojo que los vea, tú estás mirando todo. Tú lo observas todo y tú sabes recompensar con buenas cosas y malas a aquellos, Dios mío, que tienen buenas o malas obras, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por educarnos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Él es grande, Él es maravilloso. No importa cómo hayas llegado, Él merece ser bendecido. No importa que cueste salir, Él merece ser bendecido. No importa que hayas llegado triste, Él merece ser bendecido. Porque su nombre es sobre todo nombre. Él es el que supera las expectativas. Él es el que rompe los esquemas de nuestra vida. Él es el que cambió el escenario de nuestra historia. Él es el grande, el maravilloso. Su nombre tiene que ser bendecido. Cristo vive. Estoy seguro que te gozarías al saber que he fracasado. También estoy seguro que te alegraría saber que he tropezado. ¿Acaso no te han dicho que la sangre de Jesús me ha libertado? Cristo vive y que en su santidad y misericordia yo me refugiado. Sé que andas merodeando en todas partes para que no desfallezcas, y que siempre has tratado que la oscuridad no deje que amanezca. Pero ¿acaso no te han dicho que la luz de mi Señor nos cubriría? Cristo vive, porque su santidad se hace más clara que la luz del mediodía. Y viene a amargará del gran amor de Dios. Aunque venga la aflicción, tormenta sin dolor, yo igual te amaré, te salvaré.
gracia, su misericordia, su inmenso amor, me aferró como aquella vez, en el dulce vado de amor. Aleluya, luchando toda la noche por la bendición, aquel ángel de Dios. Fuerte sus manos al cielo, dígale al Señor en esta noche: no te soltaré, Señor, aunque dañe el alma. Si tú no me bendices, yo no te soltaré. Ese simulacro que me adueñece todo mi ser, me postraré a tus pies y tan precioso nombre adoraré. Mis lágrimas se enjugarán tus pies, bendición eterna por siempre contigo tendré. Dulce canto para el que le cree a mi Señor. ¿Cuánto le creen al Señor? Aleluya. Y tan hermoso sacrificio vertido en su sangre, todo lo pagó, pero Él se levantó. Cristo vive, lo que era maligno derrotó. Búscale, aferra su y sentirás el amor del hermoso pastor. Levante sus manos al cielo, dígale al Señor: yo no te soltaré, Señor, aunque dañe el alma. Si tú no me bendices, yo no te soltaré. Necesito tanto que me adueñece todo mi ser. Me postraré a tus pies y tan precioso nombre alabaré. Mis lágrimas se enjugarán tus pies, bendición eterna por siempre contigo tendré. Iglesia, no hay un nombre más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Ante el nombre de Cristo toda rodilla se dobla. Él es el único grande y maravilloso. Él es digno de ser bendecido y glorificado. El nombre de Cristo tiene que ser conocido en esta tierra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El nombre de Cristo es bendito por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Santo. Un aplauso de alabanza al Señor. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios eterno. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para sus vidas. Vuélvenos a sintonizar todos los días martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la mañana. Además también todos los días miércoles a las 4 de la tarde. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.